Hola, sean todos bienvenidos a la siguiente presentación acerca de Historia de Neurociencia. Soy estudiante del tercer trimestre de la Universidad de Yacambú. Esta es la cátedra de Neurociencia a cargo del doctor Germán Graterón. Damos inicio. La historia de la medicina se remonta a más de 5.000 años, en culturas tan antiguas y tan avanzadas como el Antiguo Egipto. La medicina en el Antiguo Egipto tenía básicamente dos vertientes fundamentales, que era el elemento mático religioso y la vertiente empírica racional. Esto lo sabemos por los papiros, que eran jeroglíficos que fueron encontrados posteriormente, que nos han dado luz acerca de prácticas científicas, médicas en el Antiguo Egipto. Por ejemplo, se encontraron papiros como el papiro de Londres, el papiro de Edwin Smith, el papiro de Evans, el papiro de Lamun. El de Smith es el más famoso encontrado. Este contenía un documento quirúrgico que era el más antiguo, con historias médicas, procedimientos, cirugías que se practicaban en ese entonces. Así que a través de esto podemos observar que esta ciencia egipcia ya se practicaban procedimientos quirúrgicos e incluían procedimientos en los cráneos como en el resto del cuerpo, en la cabeza. Otros procedimientos médicos que encontrábamos en el antiguo egipcio y que en algún momento pues fueron muy avanzados y dieron pie a la medicina de aquella época fue la momificación. La momificación eran procedimientos por los cuales al cadáver se le extraían a través de una incisión, se le sacaban los órganos fundamentales como el hígado, los pulmones, el estómago. Estos eran conservados en resina y en otros frascos individualmente. En este proceso también se extraían cerebros y se desechaban los cerebros, porque pensaban en la cultura egipcia que no tenía mayor importancia. De hecho, se creía que el corazón era quien contenía la base de los pensamientos y las emociones y las sensaciones, que el corazón era el centro de la vida. Se dejaba dentro del cuerpo de la persona momificada. Este procedimiento quirúrgico post-mortem era muy interesante porque llevaba una cantidad de insumos que se aplicaban, además de destrezas y técnicas especiales. Como por ejemplo, encontramos que habían telas de lino que se utilizaban para envolver los cadáveres. Se rellenaba el cuerpo, estos procedimientos minuciosos que preservaban el cuerpo y separaban los órganos como tal. Muchísimos años después viene la civilización griega como siguiente referente acerca de los inicios de la medicina. Y por supuesto, como estamos hablando de la neurociencia, en la antigua Grecia encontramos dos escuelas fundamentales, del estudio al cuerpo humano, a la anatomía. Estos dos eran el cos, que esta del cos venía de Hipócrates y la escuela del nido. Ambas escuelas tenían formas diferentes de enfocar. La del cos era el pronóstico del cuidado del paciente y la otra en el diagnóstico, la del nido. Otro de los grandes exponentes de la sabiduría de la filosofía griega fue Aristóteles. Aristóteles, a diferencia de Hipócrates, era más pensador, por lo tanto él consideraba que el corazón era el centro de la inteligencia y el cerebro enfriaba solamente la sangre. Algo parecido a los conocimientos que nos dejaron los egipcios. También encontramos en la antigua Grecia pruebas o evidencias de primeros procedimientos quirúrgicos que se realizaban en la medicina. Se utilizaban una cantidad de instrumentos quirúrgicos como férulas, para ello poder separar tejidos, trabajar bien dentro del cuerpo humano, cuchillos, también perforaban el cráneo, utilizaban tijeras, cauterios y otra cantidad de insumos que fue conocido como parte de la cirugía hipocrática en esta área. En algún periodo de la historia, el Imperio Romano estaba expandiendo su territorio y llega a conquistar algunas de las islas griegas. En este momento, el Imperio Romano tenía prácticas medicinas, pero se da cuenta que la medicina griega está muy avanzada en comparación con la medicina romana. Ellos adoptan muchísimo del aprendizaje de Hipócrates, de lo que decían en esa época. De hecho, la escuela hipocrática para ellos fue fundamental
Quien toma estos conocimientos, que aún los mejoró, fue el médico romano Galeno. Este era un sabio en cuanto a la parte anatómica. Él se encargaba de curar las dolencias y las heridas de los gladiadores. Ellos cuando luchaban en la arena. Esto es parte de la historia que encontramos en la época de Hipócrates. Galeno afirmaba que el cerebro era el centro del intelecto y del alma, a diferencia de lo que se venía especulando en el antiguo Egipto o hasta en la misma Grecia, donde el cerebro era solo un órgano que bombeaba la sangre. Ya para esta época el cerebro tenía una función dentro del cuerpo, fue reconocida y aportó precisamente unas cosas que nos hacen relacionarlo mucho con el área de la neurociencia. Él aportó que el cerebro controla la voz, también aportó Galeno que el descubrimiento de las válvulas del corazón bombean sangre, que a través de las arterias circulaba sangre, no aire, otra de las cosas que él esclareció. En la época del Renacimiento, en este siglo, fueron por supuesto delimitados por el curantismo en el aspecto científico. Esto debido a la dominación de la religión, de la iglesia, no era muy bien visto el aspecto científico, no era muy aceptado. No podemos constatar a nivel histórico que las cosas relacionadas con la ciencia se veían como herejes, porque reñían con la fe. Entonces, el desarrollo de la ciencia y de la medicina en el Renacimiento fue muy lento. Para destacar esto, tenemos que los aportes más importantes de esta era fue los de Leonardo da Vinci, que a través de su enfoque artístico, y él hizo publicaciones en revistas sobre la anatomía humana, esto fue determinante para los futuros médicos acerca de cómo se veía el cuerpo humano por dentro y por fuera. A través de su gran talento como artista, él pudo plasmar esa forma cercana a manifestar la realidad a través de su arte y a través de su dibujo. Hizo un registro escrito que permitió dejar bastante hallazgo al respecto. Ahora, en los siglos del 17 al 19 ya hubo avances a nivel filosófico, también psicológico y por supuesto médico. Aquí cabe destacar que este filósofo René Descartes, él hizo las primeras observaciones acerca de la separación de mente y cuerpo. Esto fue desvalido o desmentido por Luigi Galvani, quien posteriormente, años después, comprobó que Descartes estaba equivocado porque el cerebro controlaba movimientos corporales. Más adelante tenemos a Johann Bühler, quien postuló la doctrina de energías nerviosas específicas. Se basaba fundamentalmente en que las fibras nerviosas del cerebro podían controlar movimientos. Este era específico ya que realmente, dependiendo de la fibra que generara el impulso, realizaba un efecto o tenía una incidencia en un músculo o un tipo de movimiento. Entonces acá pasamos al siglo XX. En esta época fue uno de los avances más famosos, empezando en el siglo XX, exactamente como en el año 1906, salió el experimento de Golgi. Él pudo conseguir el nitrato de plata, se tintó la superficie del cerebro, pudo hacer un mapeo más detallado de cómo funcionaba nuestro cerebro. A través de ese experimento y ese descubrimiento de Golgi, Santiago Ramón y Cajal pudo descifrar la estructura básica del sistema nervioso. Se magnificaba, se conectaba los procesos químicos y neurológicos a través de justamente esa tintura de nitrato de plata. Él lo describió y lo documentó. Lo más básico acerca del sistema nervioso central. Esto le valió un premio Nobel de la Paz. Eso fue en el año 1906, como ya lo dije. Terminando con este recorrido histórico, podemos llegar a la actualidad y decir que hay mucho por descubrir sobre neurociencia, hay muchas cosas que faltan por saber, pero lo que sí los últimos hallazgos que podemos conseguir es que está la neuroplasticidad y se ha descubierto de que el cerebro
toma la forma de la actividad cerebral. Seguiremos creciendo y seguiremos evolucionando en esta y en todas las ciencias médicas. Gracias por su atención, espero haya sido de su agrado.